Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam. Asher bahar banu mikol amim benatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten atorah beshen Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos apartas de entre todos los pueblos de la tierra para darnos instrucción y verdad. Bendito seas, Yahweh, que das tu Torah en el nombre de Yeshua, el Mesías. Gracias, Padre bendito. Amén y amén. Tomen asiento, amados Ajim. El tema del día de hoy se titula El bautismo en el Ruach HaKodesh. Y vamos a estudiar una de las señales que encontramos para los seguidores de Yeshua. Este es un tema importante porque habla de parte del crecimiento y las señales que siguen a los que creen. ¿Cuántos dicen amén? La palabra bautismo sabemos que viene del griego, pero la palabra es tevilá. Tevilá es lo que se tradujo como la inmersión y viene de la raíz hebrea tabal, que significa justamente eso. ¿Sí? Si la llevamos al término la inmersión o el bautismo en el Ruach HaKodesh, en el Espíritu de Santidad, podríamos entender que es la sumersión o la inmersión bajo el poder del Espíritu de Santidad, del Ruach Yahweh. Amén, Ajim. Vamos a ir a Mateo capítulo 3, versículo 11. Mateo 3, 11. Dice la Escritura: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Anote ahí: Ruach HaKodesh, Baesh, y fuego, dice el texto hebreo. Marcos capítulo 1, versículo 8. Y a manera de introducción vamos a ver algunos versículos para entender mejor el propósito y por qué muchas veces el bautismo en el Ruach HaKodesh va acompañado de fuego. Marcos capítulo 1, verso 8, ¿lo tienen aquí? Yo la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Ruach HaKodesh. ¿Sí? Está hablando de la venida de Mashiach. Y en Lucas, también podemos ver en Lucas 3:16, vaya usted anotando, Lucas 3, verso 16, dice la Escritura: respondió Juan, diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ruach HaKodesh, otra vez, Baesh, y fuego. Juan 1:33. Y para aquellos que les gusta hacer sinopsis y comparar los evangelios y entender mejor el propósito de las Escrituras, pueden ir tomando nota. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu, es decir, el Ruach, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Ruach HaKodesh. Amén. Entonces la señal, primeramente, Yohanan da testimonio que se le fue ordenado hacer Tabal Lit Shubá, así se llama en hebreo, Tabal Lit Shubá, que es el bautismo de arrepentimiento. Y ese consiste ¿en qué? En Maim, en agua. Pero este es otro tipo de bautismo. Hechos, capítulo 1, versículo 5. Hechos 1, verso 5. Porque Juan, Yohanan, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, el Ruach de Yahweh. Amén, Ajim. Ahora, para entender este punto y este tema, es necesario afirmar que estar llenos del Ruach HaKodesh no es lo mismo que estar bajo el poder del Ruach HaKodesh. Son dos cosas diferentes. Podemos leer en la palabra del Eterno, en Lucas 4:1, que dice
que Yeshua, lleno del Ruach HaKodesh, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. ¿Y qué pasó? Fue tentado. O sea, Yeshua fue bautizado en el Jordán después de pasar las tentaciones en el desierto. ¿Hasta ahí me van siguiendo, Ajim? Ahora, dice Lucas 4:14, y Yeshua volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Esto es importante también resaltarlo. Los primeros seguidores de Yeshua, es decir, la Keilah Rishoná, la congregación primitiva, fueron bautizados en el Ruach HaKodesh y en fuego. En Hechos capítulo 2, versículo 1, y todos ya sabemos, hemos estudiado la fiesta de Shavuot en el Brit Hadashah, es decir, la fiesta de las semanas, no la fiesta de Pentecostés, eso es algo occidental. Todos estaban unánimes, y como dice el Salmo, Inem Matov Umanaim, Shevet Achim Gam Biachad. Qué bueno, qué hermoso es que todos los hermanos estén juntos y en armonía, unánimes, Gam Biachad. Entendemos también, como punto, que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. El verso 2. Estoy en Hechos capítulo 2, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, subraye fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Ruach, es decir, según Yahweh, les ordenaba que hablasen. Estas son señales del bautismo. Ahora, el servidor de Yahweh, el siervo de Yahweh, aquí en la tierra estoy hablando, es muchas veces el que ayuda a que otras personas, como el caso de Yohanan, que vemos el caso claro de Yohanan, él ayudaba a ¿qué? A que las personas hicieran teshuvá, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacía? Anunciaba, proclamaba. Así como muchos atalayas el Eterno levanta para que la gente se vuelva y haga tabal, haga la inmersión en agua. Amén, Ajim. Pero ciertamente tenemos que resaltar que es una decisión personal. ¿Qué quiero decir con esto? Si a usted, estoy hablando del bautismo en agua, si a usted lo obligaron a hacer ese paso, entonces eso no es válido, porque eso es una decisión personal. Amén, Ajim. ¿Me van siguiendo? Ahora, Yeshua mismo es el que da, el Eterno es quien da el bautismo en el Ruach HaKodesh y en fuego, como dicen las Escrituras. Lucas 3:16 hemos leído que Yohanan les decía a todos los que estaban ahí presentes: yo la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar ni siquiera la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esa es la declaración de Yohanan, al igual que hemos leído Marcos 1:8 y los versículos que estuvimos compartiendo. Ahora, ¿qué diferencia hay entre tener el Ruach HaKodesh y ser bautizado por el Ruach HaKodesh y el fuego? ¿Qué diferencia hay? Bueno, la diferencia es que no han recibido la promesa de nuestro Abba Kadosh, como se los dijo a sus discípulos allí en Hechos 1:4. En Hechos 1:4 dice: y les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa, Abbi José, la promesa de nuestro Padre. Por eso muchos le llaman estar revestidos del poder de Elohim, como un vestido más fuerte sobre otro vestido. Estoy hablando en el sentido espiritual. Y nos ayuda a tener ese discernimiento y esa guía de parte del Eterno. Lo que Efesios capítulo 6, verso 10 le llama la armadura de Elohim. ¿Cuántos escucharon hablar de eso? La armadura de Elohim. Es en un sentido espiritual. No crea usted que se va a vestir de soldado, literalmente, sino que es algo espiritual. ¿Sí? Dice la Escritura: por lo demás, en Efesios 6:10, por lo demás, Ajim, hermanos míos, Ajay, fortalezcanse en Yahweh,
y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Elohim. ¿Para qué? Para que puedan estar firmes contra todas las artimañas y acechanzas del enemigo. Es importante. Entonces, ¿cuáles son las señales que se manifiestan al estar recibiendo ese bautismo del Ruach HaKodesh? Ciertamente hay señales, sí. Hechos 2:4 dice ser llenos. Todos fueron llenos, dice, del Ruach HaKodesh. ¿Y qué pasó? Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Eterno les ordenaba que hablasen. No hablaban entre ellos, no conversaban entre ellos, sino hablaban lenguas que son misterios para el hombre. ¿Cuántos me siguen? Hablar en otras lenguas, punto número 2. Miramos también en Hechos, capítulo 10, verso 46. Masei Shlehim 10:46 dice: porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban al Eterno, a Elohim. ¿Sí lo leyó? Hechos 19:6. Hechos 19:6. Y habiéndoles impuesto Shaul las manos, vino sobre ellos el Ruach HaKodesh y hablaban en lenguas, pero también profetizaban. Todo eso viene de parte del Eterno y el Eterno es quien lo administra. Como punto número 3, según las citas que estuvimos leyendo, y anótese Hechos 2:11, es también engrandecer, magnificar, como dice esta versión, en lenguas a Elohim. ¿Sí? Eso es algo personal y eso es para el Eterno, no es para las personas. También dice la Escritura en Hechos 2:18 y lo que acabamos de leer en Hechos 19:6, que muchos profetizaban. Entonces aquí entendemos que son señales que vienen directamente de parte del Eterno. No es esto algo que la persona pueda crearlo o inventarlo y decir, esto viene de parte del Eterno. No, eso no es así. Son señales espirituales que siguen a los que creyeron. Hechos 10:44 y verso 45 y 46, si gustan anotarlo, dice: mientras aún hablaba Kefa, Pedro, estas palabras, el Ruach HaKodesh cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Kefa se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Ruach HaKodesh. Pongan mucha atención, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Elohim. Kefa está predicando aquí, ¿qué cosa? De Mashiach, ¿sí? A Cornelio y a su gente. Pero de repente, ¿qué pasó? Vino el Ruach HaKodesh. Hemos visto el caso, ¿sí? Y con mi esposa también, que hemos viajado por muchos lugares, de personas que por voluntad del Todopoderoso fueron sumergidas por el Ruach HaKodesh y son hechos sobrenaturales. No es algo que la persona hace un acto de concentración o entra en trance, ni nada de eso. Fue una manifestación del Ruach HaKodesh. Ahora, tenemos que entender que el que dirige y que maneja todo es el Eterno, no son las personas. Amén, Ajim. Es como Yohanan cuando predica la Tevilá de arrepentimiento. Tabalit Shuvah. ¿Qué pasó? Él anunció a muchos. ¿Todos fueron sumergidos? No. Muchos se rebelaron y otros querían matarlo. ¿Sí? Muchos querían matarlo. No estaban de acuerdo. Es decir, que el mensaje y el propósito no queda simplemente en la persona. Vemos casos donde, por ejemplo, Shaul, ¿sí?, oró y pidió bendición y el Eterno actuó, pero eso fue por voluntad del Eterno, no por voluntad de Shaul. En este caso, Kefa, anunciando a Mashiach, el Mesías de Israel,
a Cornelio y a mucha gente que era asimilada, vemos que vino una señal. Podríamos llamarlo como un tipo de confirmación. Ellos también habían recibido el bautismo, como los Sheliachim. ¿Por qué? Porque dice la Escritura en Hechos que hablaban en lenguas. La gente piensa, voy a hacer un paréntesis, y esto es un error de Roma y sus mentiras, que simplemente el hablar en lenguas es estar bautizado por el Ruach HaKodesh, y eso es una mentira. Eso es simplemente una manifestación, pero hay muchísimas otras cosas más que también son importantes, espirituales, que van acompañadas y son señales. No simplemente hablar en lenguas. La mayoría de las personas cobardes y que se refugian detrás de la religión utilizan el hablar en lenguas porque es algo audible, es algo visual, que la gente ve. Entonces se hace una propaganda con eso. Pero muchas veces no son lenguas que vienen de parte del Eterno. La señal que siempre acompaña en pleno el bautismo del Ruach HaKodesh es la santidad. La santidad, la consagración. Ya puede escuchar el audio de la consagración también en nuestra página de internet para entender mejor dentro del área de crecimiento espiritual. Las lenguas son señales. Ahora nos preguntamos, los discípulos, los talmidim, ¿cómo sabían que había caído el Ruach HaKodesh sobre todas las personas allí en Hechos 10:44? ¿Por qué? Porque les oían hablar en lenguas. Pero no solamente eso, sino que glorificaban a Elohim. Vamos a ver Hechos 10, verso 46. Dice, porque los oían, ¿quiénes? Los talmidim, los discípulos, que hablaban en otras lenguas y que magnificaban a Elohim. Entonces, ¿cómo pensar una persona? En este caso, vamos a hablar del tema de la diáspora, ¿verdad? Porque si vemos las cartas y todos los escritos del Brit Hadashah van dirigidos a los expatriados. ¿Quiénes son los expatriados? Los asimilados, los de la diáspora, del Galut. Gente asimilada, gente que no estaba dirigida en las enseñanzas. El Eterno los llama y los convoca, pero le da señales también para que se acerquen. Amén. No es lo mismo hablar en lenguas en pleno bautizo, para que usted me entienda, que quedar con el don de lenguas. Muchos han tenido la experiencia, ¿sí?, que no le queda el hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque eso es uno de los dones de Elohim, ¿sí? Y Él se lo da a quien a Él le place. Amén, Ajim. Que quede claro esto que estoy diciendo. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 10. Primera de Corintios 12, 10. Dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Ruach, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere. Este es el gran problema que se ve en el mundo creyente, que muchas veces o la persona se vuelve religiosa, fría y hermética, y el Eterno jamás hace algo en su vida, simplemente vive la religión. Y punto número 2, que piensa que tiene cierta autoridad para manejar cuándo es una cosa y cuándo es la otra. Las señales son importantes. ¿Cuántos dicen amén? Las señales son muy importantes para los que creen. Si yo no hago distinción en toda mi manera de vivir, voy a hacer más de lo mismo, aunque me vista y me disfrace de creyente. Amén, Ajim. Es decir, si yo no tengo ni un gramo de discernimiento espiritual, ¿cómo voy a separar las cosas y cómo me voy a dar cuenta si el Eterno
va a hablar o me va a usar en algún punto. O ante ataques del enemigo también. Por eso dice la Escritura, tienes que estar siempre velando, pero sobre todas las cosas procurando los dones del Ruach HaKodesh, porque es para edificación. Algunas personas también se preguntan, ¿es necesario recibir el bautismo del Ruach HaKodesh? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Con la misma necesidad de que muchas personas se arrepienten y hacen ese acto de inmersión en agua. El agua es simplemente un elemento simbólico de purificación. No es agua bendita ni nada de eso. No hace ningún efecto en sí, sino la fe. La Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Yahweh. Así que se pueden hacer muchas cosas, pero la persona se va a mojar. Se va a mojar, no va a hacer el acto, el propósito, que es lo más importante. En primer lugar, tenemos que entender que en Hechos capítulo 1 se nos da una serie de instrucciones. Vamos a ir a Hechos, Ajim. Hechos capítulo 1. El verso 4 dice, y estando juntos les mandó. ¿Qué cosa? Les mandó que no se fueran, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y el verso 5 lo corrobora. ¿Sí? ¿Cuál es la promesa? Entonces, es promesa para nosotros, por lo tanto nosotros tenemos que unirnos también a lo que el Eterno nos ordena. El verso 8 dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estas señales son ¿para qué? Para revestir de poder al creyente. Me gustó en hebreo estudiar Hechos porque no usa la palabra geburá, que bien la traducimos como poder, sino que utiliza la palabra hazak, que es una fortaleza especial. Y eso es lo que el creyente necesita, fortaleza para vivir en este mundo de maldad. El creyente necesita estar fuerte. No necesita estar haciendo señales y cosas y maravillas y todo eso para impresionar a la gente. No es eso. El propósito es el diario vivir, un revestimiento de poder que viene desde lo alto. Hechos capítulo 2, desde el verso 1 en adelante, dice que cuando llegó Shavuot, estaban todos juntos. Me imagino yo que estarían haciendo plegaria, tefilá al Todopoderoso. Pero de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Ruach les daba que hablasen. Hay llenura, pero también una manifestación de señal. En Marcos 16:17 vemos que es una de las señales que Mashiach Yeshua dijo que seguirían a su Keilah. Y ya lo he dicho en varias oportunidades, que una Keilah, cuando digo Keilah no hablo de edificio, entiéndase que no es el edificio, sino que los creyentes son la Keilah. Un grupo de creyentes, de Ma'aminim. Los Ma'aminim tienen que tener señales. Si no hay señales, esa Keilah está muerta. ¿Escuchó? Ahora vamos individualmente, con el dedo acusador, ¿no? Pero señalando para acá. No para el otro, para uno. ¿Tengo señales? ¿Tengo señales espirituales? ¿Tengo esas señales? ¿O me la paso criticando a los demás, pensando, y es un pecado, prejuzgar la santidad de otro? Recuerden que es una promesa para testificar. Son señales que siguen a los creyentes. Hechos 2:33. Hechos capítulo 2, verso 33 dice, así que exaltado por la diestra de Elohim y habiendo recibido del Padre la promesa del Ruach HaKodesh, ha derramado esto que vosotros veis y oís.
Es un testimonio. Es una señal visible. Hechos 19. Capítulo 19. Verso 1 en adelante. Dice en cuanto a Shaul: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Shaul, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos talmidim, discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Ruach HaKodesh cuando ustedes creyeron? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Ruach HaKodesh. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Yohanan. Dijo Shaul: yo bautizo con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Yeshua el Mesías. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Adón Yeshua. Y habiéndoles impuesto Shaul las manos, vino sobre ellos el Ruach HaKodesh, y hablaban en lenguas y profetizaban. Miren qué señales está dando el Brit Hadashah. ¿Sí? Esto es realmente de resaltar. El verso 7 dice: eran por todos unos 12 hombres. No eran mujeres, no eran niños, eran hombres. ¿Ustedes son talmidín de Yeshua? Amén. Fueron bautizados en el Ruach HaKodesh. ¿Y eso qué es? Jamás oímos de eso. Entonces se completó su fe, su emuná se completó, porque tenían ahora la señal del Ruach HaKodesh. Fueron revestidos del poder de lo alto. Una vez más vemos en este caso aquí que Shaul detecta que a estos creyentes de Éfeso les faltaba este bautismo. ¿Cómo se daba cuenta él? Porque a un creyente lleno del Ruach HaKodesh se le nota. A ellos no se les notaba, ¿sí? Así que fueron otra vez, ¿sí?, comisionados por el Eterno, y Shaul fue un instrumento para ellos. Amén. Entonces, ¿qué sucedió cuando vino sobre ellos el Ruach HaKodesh? Se pusieron a hablar en lenguas hacia Elohim, no hacia ellos, ni hacia la Keilah, y a profetizar. Quiero aclarar que no tener el bautismo del Ruach HaKodesh no significa no tener al Ruach HaKodesh. ¿Escuchó? No tener el bautismo del Ruach HaKodesh no significa no tener al Ruach HaKodesh. Esto se lo aclaro porque incluso he escuchado hace años personas decir esto: la persona que no tiene el bautismo no tiene el Ruach HaKodesh. No, eso es imposible. Es como decir un creyente no es salvo. ¿Tú qué sabes si es salvo o no? ¿Cómo vas a decir tremenda barrabasada? La persona es creyente y si tiene fe, esa fe lo puede salvar. Amén. Entonces no se pueden hacer afirmaciones y decir disparates. Yeshua mismo les dio a recibir el Ruach a los discípulos antes de ser bautizados. En Juan 20:22 hay una señal también. Juan 20:22 dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Ruach HaKodesh. ¿Quién hizo esto? Elohim. Amén. Hay muchas cosas que el hombre se atribuye y esto hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Sobre todo esto lo digo para todos aquellos que han pasado por muchos lugares, han pasado por Roma, han pasado por Babilonia, por muchos lugares y han visto muchas cosas. El acto de soplar para recibir el Ruach HaKodesh, eso es algo que solamente el Creador lo hizo. Amén. No es que la persona tiene el poder del Creador de hacer lo mismo. ¿Qué fue lo que hizo Yahweh con Adán Arishon? Con Adán. Sopló en su nariz. ¿Y qué recibió? Nishmat Haim, aliento de vida. Amén. Pero lo hizo el Creador. No fue Moisés que sopló. Moisés simplemente escribió lo que le fue revelado. Ahora aquí vemos que Yeshua, en su autoridad, dio el Ruach HaKodesh. Las personas no pueden dar el Ruach HaKodesh. Que quede claro esto.
Amén. A menos que sea la voluntad del Padre Eterno y que sea revelado que así es, entonces no hay problema. Es como aquel que tiene don de sanidad y dice, ven que te voy a sanar. No, tú no vas a hacer nada, el que sana es el Eterno. ¿Sí? Enseguida ya se están atribuyendo. Yo sano a la gente. No, tú no sanas a nadie. El Eterno sana. Eso hay que tener mucho cuidado. Luego dice en Hechos 1:8, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros. Dice el verso 9, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Dio la promesa y se cumplió la palabra. Ya le había dado a recibir del Ruach a sus discípulos, Yeshua. Pero justo antes de subir, Yeshua les dijo que iban a recibir poder cuando haya venido sobre ellos el Ruach HaKodesh. Yeshua hablaba mucho del bautismo en el Ruach HaKodesh. De hecho, hemos leído varias porciones, amén, al principio. ¿Sí las anotó? ¿Por qué? Porque ya se los había prometido en Hechos 1:4 y verso 5, si gustan anotarlo. Ahora, si el creyente mismo se pone obstáculos, 1, 2, si el creyente no reconoce esos obstáculos espirituales que tiene adentro, porque no pasa tiempo con el Eterno, entonces van a haber situaciones que van a impedir que la persona reciba el bautismo en el Ruach HaKodesh, porque hay obstáculos. ¿Sí? Básicamente podríamos decir que una persona que nace de nuevo, que recibe bautismo, nace de nuevo, porque eso es lo que significa, ¿sí? Renacer. Por eso es que la Escritura dice que ahora ya no serán llamados más bastardos, sino hijos. ¿Sí? A todos los que le recibieron les dio poder, potestad de ser llamados hijos de Elohim. Amén, Ajim. Ahora, básicamente, para un creyente que nació de nuevo, con todas las letras, que nació realmente de nuevo, no hay impedimento para que reciba el Ruach HaKodesh. Pero el gran problema es que las personas creen que hicieron todo correctamente y no es así. Muchas veces tienen obstáculos, situaciones que obstruyen su crecimiento y no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque no están haciendo lo correcto, que es pasar tiempo con el Creador para verse en el espejo de la palabra y poder de esta manera tener crecimiento. Amén, Ajim. Ya hablamos de la circuncisión del corazón, que es la conversión del creyente. La circuncisión del corazón. La circuncisión del corazón te va a convertir en un poderoso testigo de Yeshua, donde la persona va a hablar a tiempo y fuera de tiempo del Creador. Al mismo tiempo va a ser fortalecido para vivir esa santidad en la vida diaria, pero muchas veces, como dije, las personas no reconocen los obstáculos y dicen, yo tengo la mejor disposición y ¿qué hay que hacer? Pero siempre está igual y hermético. ¿Sí? Hermético. Y no vemos señales. Y esto hablo como Keilah. El punto número 1, si gustan anotar, y ya lo hemos ministrado, es la incredulidad. Muchas veces las personas creen más en las personas que ven que en el Eterno. Es decir, que viven más en un plano terrenal. ¿Sí me están siguiendo? Un plano terrenal. Es decir, que se acoplan más a las personas, pero no se desprenden de las personas para encontrarse con el Creador. Y cometen muchas veces el error de pensar que Elohim está en las personas. Por eso es que siempre se refugian en las personas. Y eso es un error. La incredulidad, dice la palabra del Eterno en Hebreos 11:6. Ahora bien, sepan muy bien, amados ajín, que sin fe
es imposible agradar a Elohim. ¿Sí? Entonces ya no se puede agradar al Eterno si no hay fe. La fe es sumamente importante. No se puede esperar recibir algo de Elohim a menos que se crea que se va a recibir. Pero creer, como dice la Escritura, es llamar a las cosas que no son a que sean. Las situaciones, las pruebas que muchas veces el creyente pasa, su fe tambalea. Y entonces, en lugar de sumar puntos, por decirlo así, de ir creciendo en su fe, eso lo va poniendo más duro, no maduro, sino más duro. Y ya no cree como antes. Entonces el Eterno, que ve todas las cosas, está viendo esa dureza. Si simplemente se trata de probar a ver si es cierto o no, en realidad la persona no está buscando el don de Elohim. Cuando la persona está desafiando con su actitud, voy a probar a ver si se trata, si es cierto lo que me está diciendo el Roe o no, esa actitud no va ni a la esquina, porque es desafiante y eso es peligroso. Lucas capítulo 4, versículo 12, Yeshua dijo al adversario, está escrito, no tentarás a Yahweh tu Elohim. Quiere decir, no lo pondrás a prueba a él. Pero no dice la Escritura, probadme en esto. Sí, pero no habla en el sentido hebreo de tentar. Amén, Ajim. Una actitud desafiante no es lo correcto para recibir dones de parte del Eterno. Tiene que haber una sincera y una reverente búsqueda constante de ese bautismo y recibirlo con mucha gratitud y con fe. Ahora, si no se recibe la palabra del Eterno con fe o se cuestionan los textos que nos hablan de esto, no se toman en cuenta en la vida de la persona, ¿cómo esperar poder llegar a recibirlo alguna vez? A mí me ha pasado en esto de la Torá, de hablar con personas que dicen, ¿sabe qué? El tema de los dones, hablemos de otro tema porque ese tema como que no me cuadra, ¿verdad? ¿Qué estás diciendo? Si estamos hablando de la Biblia. No, pero es que han hecho muchas cosas los cristianos y bla, bla, bla. ¿Qué tiene que ver el cristiano? ¿El cristiano es tu pozo que te va a mandar al sótano? ¿Qué tiene que ver? Si está en la Biblia y estás cuestionando cosas que vienen de lo alto, estás en graves problemas. ¿Sí? El hecho de que fulano haya hecho las cosas mal no te da a ti la autoridad para tomar ese tipo de determinación, porque estamos hablando de algo muy delicado y que vale oro y se llama fe. La fe, es más, vale más que el oro. ¿Sí? Por eso hay que cuidarla muchísimo, la fe hay que cuidarla muchísimo. Cuando la gente va de un lado para otro, eso no es fe, eso es religión. Eso es religión. Se cambian de religión, listo ya, no me gustó, vamos para otro lado, vamos para otro, y así van. De un lado para otro. Eso es religión, vivir en la religión, esconderse en la religión. No es tener vida con el Eterno. Entonces, ¿cómo se puede esperar recibir el bautismo en el Ruach HaKodesh si ni siquiera se toma en cuenta? ¿Usted cree que el Eterno va a bautizar en el Ruach HaKodesh a alguien que ni siquiera le interesa? Una persona imprudente, ya lo hemos dicho en el tema de la prudencia, una persona imprudente, ¿usted cree que el Eterno le va a dar el discernimiento de espíritu? ¿Usted cree que le va a dar cosas que vienen delicadas de parte del Eterno? No, no se la va a dar. Ciertamente, amados ajín, mientras alguien camine por la incredulidad, nunca va a poder recibir cosa alguna del Eterno, jamás. Lo que va a recibir son cosas de la religión. ¿Sí? Entonces el don del Ruach HaKodesh, usted tiene que creer y debe creer todo lo que Elohim dice en su palabra. Todo tiene que creer, no algunas cosas.
No es creer lo que a usted le parece o a lo que a usted le gusta. Y lo que no le gusta no lo cree. No es así, amado. No es un buffet. Voy a comer lo que quiero. Hechos 19, versículo 3. Hechos 19, verso 3 al 6. 19, 3 al 6. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Yohanan. Dijo Shaul, Yohanan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Yahshua el Mesías. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Adón Yahshua. Y habiéndoles impuesto Shaul las manos, vino sobre ellos el Ruach HaKodesh, y hablaban en lenguas y profetizaban, dice la Escritura. Si ellos tuvieron la disposición, pero les faltaba esta señal, entonces el Eterno dijo, sí y amén. Así será. Otro de los problemas y estorbos que se encuentran en las personas es el temor. Ya hablamos de la incredulidad. ¿Qué más? De estar desafiando, de no utilizar la palabra y creer completamente la palabra, pero también el temor. Quizá muchas personas desean dones espirituales, como este por ejemplo, pero están atadas a temores que les impiden recibir esas señales. ¿Sí? La Escritura dice que pidamos con fe, no dudando. Muchas veces el temor está en el pensamiento de la persona, por eso no recibe nada. El temor no es de Elohim, hago la aclaración. El temor no es de Elohim, es el adversario. Dice la Escritura que el perfecto amor, ¿sí?, de Elohim, en 1 de Juan 4:18, echa fuera todo temor. ¿Por qué? Porque el amor de Elohim es perfecto. Entonces, no hay temor. Amén, Ajim. ¿A qué lleva el temor? El miedo, a eso me refiero. No al temor reverente, al miedo, al castigo. ¿Sí? Eso lleva al castigo. Son personas que están atormentadas por situaciones. Entonces, sepa usted, amado Aj, amada Jot, que no puede albergar el temor y la fe, ambos. ¿Sí? El miedo y la fe, porque la fe es valiente. La fe es algo fuerte en la vida de la persona. O sea, vienen pruebas, vienen situaciones, pero como tiene fe, sobrevive. Por eso el Eterno se agrada, porque el Eterno convoca a gente valiente y perseverante. Por eso llamó a Israel. ¿Qué significa Israel? El que prevalece, el que lucha, el aguerrido, el perseverante. Eso es Israel. Entonces la persona en la primera prueba se va abajo. No, amados, no es así. La fe es la que le da vida. Por eso dice la Escritura en Habacuc capítulo 2, y Yetzadik bemunato. El justo podrá sobrevivir por su fe. Seguimos aquí. Hubo un personaje en Hechos capítulo 8 llamado Shimón, y era un brujo, un mago. ¿Sí? Allí en Hechos 8, verso 18. Voy a leer hasta el 24. Dice: cuando vio Shimón que por la imposición de las manos de los Sheliachim se daba al Ruach HaKodesh, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Ruach HaKodesh. Entonces Kefa le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Elohim se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Yahweh. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega al Eterno, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Shimón dijo: rogad vosotros por mí a Yahweh, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Sí? ¿Qué persona era? Era un mago, era un brujo.
un encantador, un hechicero, como usted le quiera llamar, y quiso manipular. Pero ¿qué es lo que había? El pecado. El pecado, amado Sahim. Quizá usted diga, bueno, pero yo no soy brujo ni ando en la magia. No, pero el pecado es pecado. Quizá tenga otras situaciones que son pecado, y eso va a impedir que el Ruach HaKodesh se manifieste en su vida. El pecado es un obstáculo terrible. ¿Cuáles fueron las palabras que obtuvo por respuesta de Sheliach Kefa? Fueron una maldición. Fue una maldición, ¿sí o no? La razón es porque su corazón no era recto delante de Yahweh y estaba metiéndose en áreas que no le correspondían. Y eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, todas las personas que proceden así no pueden tener ningún tipo de herencia en esto. Nada. Dice Mateo 7, versículos 7 y 8. Pidan. Dice el Eterno, pidan y se os dará. ¿Sí? Busquen y hallarán. Llamen y se os abrirá. Todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Si miramos, hay 3 verbos hebreos. ¿Saben qué significa en los hebraísmos este tipo de frase? Perseverancia. ¿Qué dice? Pidan, busquen y llamen. ¿No era necesario poner pidan simplemente? Era necesario afirmar busquen y llamen. Hay 3 verbos hebreos que nos hablan de una perseverancia. ¿Por qué no piden? Porque no perseveran. Por eso dice la Escritura en Santiago, porque piden mal. ¿Y cómo es pedir mal? No perseverar. ¿Sí? Es todo lo que emprendas. Quiero que esto lo entiendas, amado Aj, amada Jot. Todo lo que emprendas en cuanto a la obra del Eterno es el mismo principio. ¿Cómo es eso? Roe, quiero comprometerme con el Eterno, quiero hacer esto, quiero hacer esto otro. A las 2 semanas, ¿sabe qué? Ya no puedo y ya cambié de planes. Eso es el peor ejemplo que podemos ver en un creyente. El Eterno detesta a la gente que empieza algo y no lo termina. Por eso dice la Escritura que tu sí sea sí y que tu no sea no. Si tomas responsabilidad, tienes que tener el valor de sostener lo que te has tomado. Amén. Una persona que emprende una carrera universitaria, etcétera, etcétera. ¿Cuántos años son? A ver, una carrera. 8. No, bueno, 8 allá en Sudamérica. Aquí en 4 o 5, ¿no? Allá para ser licenciado, pero se recibe como a los 50 años. ¿Cómo? Como 12 años. Bueno, aquí son menos, ¿no? Hasta 5 años. Ok, pero tengo 2 años nomás. Pero me puedes llamar licenciado. Hice 2 años. ¿Es cierto eso? Es una farsa, ¿verdad? Porque luchó, se esforzó, como decimos muchas veces, se quemó las pestañas estudiando, pasó desvelos, pasó muchas situaciones y se recibió, Baruch Hashem, y cumplió con el objetivo. Empezó y terminó. Mucho más es en lo espiritual. A veces la gente se desvive por cosas mundanas, seculares, y hay cosas que no está mal, porque es el diario vivir, pero en lo espiritual. ¿Sí? Se pide 1, 2 veces, listo, ya está. No está, eso no es perseverancia. Con decirle que por mí oraron 15 años, imagínense. Estaba duro el hombre. 15 años oraron por mí. Y bendito sea el Eterno por esa perseverancia. Amén. Baruch Hashem. Y el Eterno hace la obra, amados. Pero el problema es que la gente se desespera, la gente quiere todo rápido. Y eso no es fe. La fe es fuerte, es valiente, persevera y sabe esperar. Lucas, capítulo 11, versículo 13 dice: ¿cuánto más Abinu Shebashamayim, el Padre, nuestro Padre que está en el cielo, dará el Ruach HaKodesh a los que se lo pidan? ¿Cuánto más? Lucas 11:13.
Amén, Ajim. ¿Lo leyó? Baruch Hashem. Vaya tomando nota usted. Entonces, sí, podemos decir que dentro de las señales está el hablar en lenguas. Está el don de hablar en lenguas. Pero la mayoría de las personas no saben para qué sirve. ¿Para qué sirve el hablar en lenguas? ¿Dónde se puede usar ese don? O sea, ¿dónde encaja? ¿En qué parte está de la vida y del servicio de la abodá? Primero que nada, la persona que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Elohim. ¿Sí? Ese es el primer punto. O sea, nadie le va a entender. Entonces, por más que le hable a la gente, no le van a entender. Porque son misterios, dice la Biblia. Amén. El Ruach habla misterios. ¿Qué quiere decir eso? Que la oración de la persona en lenguas va directamente a Elohim, no va a las personas. ¿Sí? No creo que alguien le ore a las personas. Eso se llama conversar, no orar. Amén. Primera de Corintios 14. Primera de Corintios 14, verso 12 dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la asamblea. ¿Sí? Entonces, ¿para quién va dirigida las lenguas? Para el Eterno. ¿Y quién bendice la asamblea? El Eterno, no la persona, el Eterno. Amén. Todo el crecimiento, todo eso quiero que usted sepa, porque muchas veces la persona se equivoca y piensa que la persona es algo y no es nada, es simplemente una herramienta, nada más, si se deja usar por el Eterno. Otro punto es que el que habla en lengua se edifica a sí mismo. Se edifica a sí mismo. O sea, cuando ora, cuando hace tefilá, plegaria, le pide al Eterno cosas que no sabe que se las está pidiendo. Pide de acuerdo a las necesidades de su ruaj para estar más unido en esa comunión íntima con Elohim y hacer su voluntad. Y estas son las señales que vemos en el Brit Hadashah. Una persona que ora en lenguas y hace todo lo contrario a lo que el Eterno manda, no es lógico, porque no hay una verdadera comunión. Ahí hay que desconfiar. ¿Sí? Ahí puede haber circo ahí, no es real. Primera de Corintios 13:4 dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Dice 14:14 de Corintios: si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, todo lo que hagamos, dice acá la Escritura, todo lo que hagamos tiene que tener fruto. Amén. ¿Cómo saber si estoy haciendo las cosas bien? Pregúntese, ¿cómo saber si estoy haciendo las cosas bien? Ok. ¿Estoy haciendo algo? Sí, estoy haciendo esto. ¿Tiene fruto? No. Entonces estás haciendo mal las cosas. Si tiene fruto, entonces estás haciendo las cosas bien. Porque a lo que al Eterno le interesa es el fruto. Los árboles que no dan frutos tienden a ser cortados. No se los deja. Marcos 16:17 dice que es una de las señales que Yeshua dijo que seguirían a los que creen en él, a la asamblea, la Keilah Rishoná. Amén. Pero también en Primera de Corintios 13:1 y Primera de Corintios 12:10, vamos a ver dos ejemplos. Dice: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, subraye, lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. 12:10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus.
a otro diversos géneros de lenguas. Diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Pregunta, ¿el hablar en lenguas es uno solo? No. Hay lenguas, dice la Escritura, que hay lenguas humanas y hay lenguas angélicas, así se le llama. Porque se habla en un sentido espiritual, misterios. Amén, Ajín. Por eso dice en plural, diversos géneros de lenguas. Son muchas. No son idiomas. Escuché a alguien decir eso hace poco, una persona, que las lenguas de la Biblia, lo que habla la Biblia, son idiomas. Bueno, entonces me voy a la universidad de lenguas, idiomas, y curso 3 o 4 idiomas y yo hablo en lenguas. No, amados, no dice la Escritura Safot, idiomas. Amén. Sí, usted se sorprende, pero hay de todo, ¿eh? Así que bienvenido. Estamos en Corintios 14. El hablar en lenguas es un don que si la persona quiere tener ese don, tiene que anhelarlo. ¿Y qué es anhelar algo? Es trabajar, buscar e ir detrás, dice el verbo hebreo. Buscar, trabajar, esforzarse e ir detrás. Dice Corintios 14:1, primera, sigan el amor y procuren, ¿qué cosa? Los dones espirituales. Pero sobre todo que profeticéis, dice. Sobre todo. Pero dice la Escritura que debemos de procurar los dones. Y eso viene del Ruach HaKodesh. El verso 5 dice, así que quisiera que todos ustedes hablasen en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la asamblea reciba edificación. Y eso es muy importante, amados. Cuando el Eterno habla y se da una interpretación de un mensaje que viene del Eterno, eso es sumamente importante y sumamente delicado. Por eso que hay que tener señales y hay que tener frutos. El Eterno me habló, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado. Porque si lo que vas a decir no concuerda una cosa con la otra, entonces estás hablando de tu corazón. Y eso es un pecado. ¿Sí? Amén, Ajim. Todo tiene que ser para la edificación de la asamblea. Dice el verso 15 de Corintios 14, ¿qué pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento? Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Hay muchas veces señales que en el momento de la zambra, que es un tipo de canto hebreo, ¿sí? Es cuando se entona al Eterno, y eso viene desde el alma, ¿sí? Que se canta, no cantar simplemente para escucharse como uno canta, sino cantar desde adentro. Muchas veces hay manifestación de las lenguas. Por eso dice aquí la Escritura, cantaré con el Espíritu. A eso se refiere. Está dentro del don también, se puede cantar a Elohim en lenguas. Amén, Ajim. Entonces, ese don no es para usarlo en la asamblea. Y si lo quieres usar, tiene que ser personal, algo íntimo para Elohim. En el verso 28 dice, si no hay intérprete, calle en la asamblea y hable para sí mismo. ¿Para quién? Para Elohim. Amén. Si no hay intérprete, ¿qué dice la Escritura? Cállese y hágalo en la intimidad. Entonces, a no ser que alguien las interprete, así se puede hablar en la asamblea. ¿Sí? ¿Para qué? Para que sea interpretado y sea edificada la asamblea. Dice el verso 27, ustedes pues sois el cuerpo de Mashiach, y mientras cada uno en particular,
se me movió la hoja. 27. Si habla alguno en lenguas extrañas, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Entonces, ¿qué es lo más importante acá? La interpretación. Porque si no, estamos hablando de algo que es íntimo, no es para la asamblea. Amén. Tampoco hay que caer en el pecado de despreciar o impedir el hablar en lenguas, porque es algo que viene del Eterno. Amén. Amén, Ajim. El verso 39 dice: así que, hermanos, procuren profetizar y no impidan, ¿qué cosa? El hablar en lenguas. Entonces, ¿por qué hace esta aclaración en el verso 39? Porque si nos quedamos simplemente en el de calle, ya saltan todos y calle, calle, y haciendo callar a la gente. No hay que hacer eso. Amén. Porque si el Eterno se está manifestando, nosotros no somos quienes para impedir, porque eso sí es un pecado. Amén, Ajim. Entonces en la asamblea debe haber orden. Sobre todas las cosas tiene que haber orden. Dice el verso 40 que todo tiene que hacerse decentemente y con orden. Eso es importante. El Ruach HaKodesh, el Espíritu de Yahweh Sebaot, trae orden y todo se hace dirigido por Él. Donde hay desacuerdo, donde hay situaciones que no concuerdan, eso no viene del Eterno. Amén. Imagínense una manifestación de esas de película que se rompen cosas, la gente se da contra la pared y todo eso. Todo eso es circo. Amén. Y todo eso muchas veces se hace como marketing para que las almas incautas crean todo eso y entren en el circo. Pero eso hay que tener cuidado. Amén, Ajim. Entonces, en esto de la restauración, muchas personas han pasado por Roma, la mayoría diría yo, y muchas veces vienen con conceptos cristianos erróneos, ¿sí? Con mentiras del adversario. Obviamente se disfraza de ángel de luz y trata de vender la mentira, pero hay que entender que si no hay orden y no se hacen las cosas como el Eterno manda, no puede haber bendición del Eterno y dirección en lo que se hace. Amén, Ajim. Entonces ya estuvimos explicando también qué es, porque muchas veces la persona pregunta y dice: si se está bautizado en el Ruach HaKodesh, la persona no habla en lenguas, o quizá no fue bautizada pero sí habla en lenguas, o la persona no sabe. Bueno, ya hemos explicado lo que significa el bautismo del Ruach HaKodesh y el fuego. ¿Por qué el fuego se asocia con el Ruach HaKodesh? Porque tiene que ver con la manifestación del Todopoderoso. Si miramos en la historia bíblica, el fuego siempre fue el medio por el cual el Eterno se manifestó. Entonces, una de las señales, ¿sí? De hecho, han hecho cuadros y han dibujado gente con una llamita en la cabeza. ¿Cuántos vieron eso? Con una llamita en la cabeza. Porque justamente lo que describe el texto son como lenguas de fuego que estaban posadas en las cabezas de los que habían creído, ¿sí? Y eran como señales visibles. Amén, Ajim. Entonces, ese fuego se pone como una señal en la Biblia de los que creen. Obviamente, estamos hablando en el mundo espiritual. Si usted tiene fuego en la cabeza, literalmente, quizás esté quemando, ¿sí? Pero hablo en un sentido espiritual, no se malinterprete. Amén, amados. Porque muchas veces, cuando hay manifestación, ¿sí?, del Ruach HaKodesh, eso sí existe. El Eterno permite, por voluntad de Él, no de la persona, que los ojos espirituales sean abiertos de la persona. Entonces se ven muchas cosas que el Eterno, a través del discernimiento y a través de la santidad de la persona, la guarda obviamente y le permite conocer cosas. Amén. Muchas veces hay visiones, hay manifestaciones que las personas quizás no se dan cuenta, pero la persona individualmente hablando se le fueron abiertos los ojos y vio situaciones porque el Eterno está dando un aviso. Amén. Entonces eso hay que tener mucho respeto cuando hay ese tipo de manifestaciones. Si la persona se burla
de eso, entonces no estamos hablando de una persona que haya nacido de nuevo, porque no conoce la Biblia, y la Biblia dice que tenemos que tener mucho respeto con estas cosas. Amén. Para terminar, vuelvo a decir, amados Sahim, que el hecho de que muchas personas hayan hecho mal uso de ciertas cosas no nos da a nosotros la cancha para hablar cosas y hacer opiniones de cosas que no se nos ordenó. Por eso hay que tener mucho respeto, ¿sí? Y si aquel, Hasbe Shalom, pero si aquel se quiso tirar al pozo, no te da a ti la decisión de que hagas lo mismo. No, no es así. Nosotros tenemos que ser dirigidos por el Eterno y tener sobre todas las cosas ese respeto. Amén, Ajim. Hacemos oración a nuestro Padre Eterno y damos gracias por este tiempo. Bendito sea el Kadosh Baruj Hu. Abba Kadosh, tu palabra ha sido dada. Gracias por esta señal que vemos en el Brit Hadashah. Tu Ruach HaKodesh se ha manifestado a lo largo de todo el Tanaj. Sabemos, Padre, que en la historia bíblica tu Ruach hizo señales, Padre, en los profetas y todos aquellos que te han seguido, pero particularmente a Kadosh en el Brit Hadashah vemos esa señal bien acentuada, Padre Eterno. Y sabemos que también Yeshua lo profetizó y lo anunció para aquellos que habíamos de seguirte. Padre Eterno, te pido que sigas dando restauración a tu Geilah, sigas dando el entendimiento sobre todas las cosas, porque sabemos, Padre, que tenemos una gran responsabilidad, la de velar y orar, pero sobre todas las cosas preservar y cuidar nuestra fe. Beshen Yeshua HaMashiach, te damos muchas gracias, que asimismo siempre estemos revestidos, aquellos que han de venir sean revestidos con poder de lo alto, en el nombre bendito de Yeshua. Y gracias, Padre, por todos los que tuvimos esa decisión personal de seguirte, no importa lo que venga, Padre. Sabemos que hemos creído en ti, Abba Kadosh, y tú nos cuidas y nos diriges. Beshen Yeshua HaMashiach, Todá Rabá Lejá, por el fuego de tu Ruach HaKodesh. Amén y amén.